Hola, en este video voy a hablar acerca de los alimentos nutritivos que los adultos mayores deben consumir en mayor proporción. Esto es importante porque, como ya se vio, esta etapa de la vida implica diferentes cambios, no solamente a nivel físico, sino incluso a nivel de organismo, pues hay distintos nutrientes de los cuales se va a tener cierta deficiencia debido a estos cambios y por lo tanto se deben tratar de compensar por la alimentación, sobre todo una alimentación de forma pues balanceada y saludable para la persona. Entonces, al hablar de este tema se pueden conocer los nutrientes o los nutrientes que en mayor proporción deben consumir los adultos mayores, en donde se pueden encontrar y sobre todo pues en qué cantidades, ¿no? Esto último ya se debe hablar con un especialista que pueda diseñar la dieta lo más personalizada posible y pueda dar indicaciones acerca de cuáles, en qué cantidad y en qué momento del día se deben consumir. El adulto mayor requiere comer alimentos que le ofrezcan la energía y los elementos necesarios para vivir mejor y que por su calidad y cantidad satisfagan su apetito y le permitan mantener o recuperar un peso deseable. Uno de ellos, o más bien como resultado de esto, se deben ofrecer alimentos que contengan los siguientes nutrientes. El primero de ellos son los hidratos de carbono. Esta es una fuente energética de la más barata y sobre todo la más fácil de obtener. Estos van a dar energía y nutren a los músculos de manos, brazos, piernas, cara, corazón, los de la respiración o en los reflejos e incluso al cerebro y al sistema nervioso. Van a ser el principal aporte de fibra en la dieta y aproximadamente la persona va a requerir de 4 gramos al día, representando entre un 55 y un 60% del contenido energético total que la persona va a necesitar. Esto nuevamente es aproximado porque digamos que se está haciendo una generalización y no se está personalizando a las necesidades de la persona. También van a representar un aporte adecuado, o más bien un aporte adecuado de estos va a ayudar a mantener el peso y la composición corporal de la persona. Van a impedir que las grasas sean empleadas como fuente de energía y también van a participar en la síntesis del material genético. Sin embargo, su exceso va a depositarse en el hígado y en los músculos como reserva de energía y el resto se va a convertir en grasa que se almacena en el tejido adiposo o graso. Es decir, aunque los hidratos de carbono son necesarios en esta etapa de la vida, no se debe abusar de ellos, porque puede haber consecuencias que resulten bastante graves en la persona. Por eso mismo se debe conocer y orientarse de manera especializada en la cantidad que se debe consumir o incluso si son necesarios realmente para esa persona el consumo de estos hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono van a ser de dos tipos. Están los simples o de absorción rápida o los complejos o de absorción lenta. En los primeros se encuentran el azúcar, el almíbar, el caramelo, la jalea, los dulces, la miel, el chocolate y sus derivados. Los productos de repostería, pastelería, galletería, bebidas refrescantes azucaradas, fruta y su zumo, fruta fresca y mermeladas. Y su consumo de estos debe ser racional y en cantidades moderadas. En el caso de los complejos o de absorción lenta, se encuentran las verduras y hortalizas y farináceos como el pan, arroz, pasta, papas, legumbres y cereales de desayuno. Estos, por el contrario, deben estar presentes en cada comida del día. Como ya se decía, además de que su consumo va a provocar que se almacenen de manera no tan benéfica en el hígado, puede provocar también caries dentales, sobrepeso y obesidad, alteración de los niveles de lípidos en sangre, diabetes, intolerancia a la lactosa o a la galactosa. En cuanto a las proteínas, van a constituir parte fundamental del organismo, principalmente de la sangre, de las hormonas y juegan un papel importante en la cicatrización o renovación de los tejidos. También colaboran en el transporte de grasas y oxígeno y se obtienen tomando cada día la cantidad suficiente de leche y lácteos, carne, pescado o huevo como segundo plato en las principales comidas y sus derivados como yogures, quesos poco grasos, fiambres, jamón, etc. en menor cantidad en almuerzos y meriendas.
Las proteínas deben aportar entre el 10 y el 15% del consumo energético, lo que significa alrededor de 1 gramo en personas sanas. Todos los aminoácidos esenciales se encuentran en las proteínas principalmente de origen animal y son de mayor valor biológico que las de origen vegetal. Sin embargo, proteínas incompletas bien combinadas pueden dar lugar a otras de valor equiparable como la leche con arroz, el trigo, sésamo, papas, maíz o soya, legumbre con arroz, con maíz o trigo, soya con trigo y sésamo o arroz. Al igual que los hidratos de carbono y los demás nutrientes que van a ser mencionados en este video, su consumo excesivo puede causar alteraciones. Por ejemplo, en el sistema renal, ciertas alergias de origen alimentario como a la leche de vaca, al huevo, al gluten, etc. Nuevamente, por eso es importante consultar con un especialista si realmente se necesita un consumo de proteínas diferente al habitual o si es así, pues qué alimentos pueden proporcionar esa cantidad de proteínas que está necesitando en ese momento el adulto mayor. En cuanto a las grasas, estas van a formar la membrana de todas las células. Van a envolver a los órganos vitales para protegerlos de golpes y son la principal forma de almacenamiento de energía. Además, proporcionan sabor, olor y textura a los alimentos y contribuyen a la sensación de saciedad. Asimismo, transportan las vitaminas como la A, D, E y K, facilitando su absorción, las cuales van a ser necesarias en la formación de ciertas hormonas y suministran ácidos grasos esenciales que el organismo no puede sintetizar y que ha de obtener de la alimentación diaria. Estas se deben ingerir con mesura, ya que el cuerpo va a almacenar lo que no necesita, causando además así incrementos de peso indeseados y subidas de niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Nuevamente, son necesarios, pero la cantidad va a depender de cada persona y de sus características. Van a ser de 3 tipos: las saturadas, la monoinsaturada y la poliinsaturada. La saturada, que va a ser principalmente de origen animal, se encuentran la mantequilla, la crema de leche, la manteca, el tocino, la mayonesa, etc. En las monoinsaturadas, que son principalmente de origen vegetal, se encuentra el aceite de oliva, la palta y las nueces. Y en las poliinsaturadas, que también son principalmente de origen vegetal, se encuentran los aceites de semillas de girasol, maíz, soya, la margarina vegetal, los frutos secos grasos, el aceite de hígado de bacalao y el pescado azul. Nuevamente, su consumo excesivo va a provocar sobrepeso y obesidad, además de alteración en los niveles de lípidos en sangre, pancreatitis y cálculos en la vesícula biliar. En cuanto a las vitaminas y minerales, las vitaminas van a ayudar a que todos los procesos del organismo se desarrollen con eficiencia. Se van a necesitar en pequeñas cantidades y no aportan energía. Sin embargo, sin ellas, el organismo va a ser incapaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos que son suministrados por la alimentación. Algunas son sintetizadas en pequeñas cantidades en el cuerpo, como en el caso de la vitamina D, que se puede formar en la piel con la exposición al sol, y las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que se van a formar en pequeñas cantidades en la flora intestinal. En los adultos mayores van a existir deficiencias clínicas o subclínicas de vitaminas como la A, la B1, la B6, la B12, la C, la D y los folatos, que pueden cubrirse, sin embargo, con una buena alimentación. Por ello es que los suplementos de vitaminas no deben usarse tan seguido, o si se utilizan deben de usarse con precaución y siempre deben ser recetados por especialistas, pues su consumo innecesario o excesivo puede causar reacciones adversas que son bastante peligrosas en el organismo. En el caso de las sales minerales, estos van a ser elementos que el cuerpo va a requerir en proporciones pequeñas. Su función es reguladora y pues no aporta energía.
Y hay de dos tipos. Están los macrominerales como el calcio, fósforo, sodio, cloro, magnesio, hierro y azufre, que van a ser esenciales y se necesitan en mayor proporción que otras. Y los microminerales que también son esenciales, pero el organismo los va a requerir en menor cantidad, como es el caso del zinc, el cobre, yodo, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso y el flúor. Se pueden encontrar en lácteos, frutos secos, pescados de los que se come la espina como las anchoas o las sardinas, el sésamo, las bebidas de soya enriquecidas, el cacao, las verduras verdes, la yema de huevo, el hígado y las levaduras. Y en este caso, su deficiencia va a ser más peligrosa, por así decirlo, que su consumo excesivo, puesto que su deficiencia va a causar diferentes afectaciones, como en el caso de la anemia, que se desarrolla por falta de hierro, el bocio, que es por falta de yodo, el raquitismo en niños, por ejemplo, que es debido a la falta de calcio, la osteoporosis, que también es por falta de calcio, la hipertensión arterial, que es debido al exceso de sodio o sal común. En este caso ya estamos hablando no solamente de su deficiencia, sino también de su consumo excesivo. Y también va a generar mayor susceptibilidad al estrés, que es consecuencia del déficit de magnesio. Finalmente tenemos a la fibra y el agua. En el caso de la fibra, esta va a permitir que el resto de los alimentos transcurran su camino por el intestino y ayuda a la evacuación de los residuos. Su carencia puede ser causa de constipación o estreñimiento, además de que esto puede agravarse por falta de ejercicio y de ingesta de líquidos. Por eso es importante que no solamente se siga una alimentación balanceada y saludable, sino que también se complemente con el ejercicio. Pueden encontrarse en verduras, en frutas, en legumbres, cereales, tubérculos, raíces y plátano que no estén procesados. También su consumo excesivo puede causar lo contrario, puede causar incluso diarrea o deshidratación, por eso también es importante consumirlos, pero tampoco exagerar en su consumo. Sobre todo si la persona no necesita tanto estos alimentos con fibra, porque pues no sé, su digestión o su metabolismo funcionan de manera correcta y la fibra solamente pues es parte de su alimentación, pero no tan necesaria. Y finalmente el agua. Este es el medio que transporta dentro del organismo todos los elementos que nutren a las personas, además de que va a regular a través del sudor la temperatura y es vehículo para eliminar sustancias de desecho tóxicas a través de la orina. El requerimiento mínimo diario no debe ser inferior a 2 litros distribuido en alimentos y agua en distintas combinaciones. Este tipo de combinaciones, por así decirlo, de agua son recomendables más que nada en adultos mayores sanos, pero en su mayoría se recomienda que el agua sea totalmente simple, que no sea de sabor y sobre todo que no sea adicionada con azúcar. Como se puede ver, todos estos nutrientes son necesarios para el organismo, pero siempre se debe tener en cuenta, aunque suene repetitivo, lo que realmente necesita la persona, porque no, a lo mejor no requiere tanto de proteínas, o no requiere tanto de vitaminas, o no requiere tanto de fibra. Y esto pues se debe determinar con un especialista que analice la situación en la cual se encuentra la persona y ver qué alimentos realmente necesita, qué nutrientes realmente necesita con urgencia, por así decirlo, y qué otros, aunque sí los necesita, pueden consumirse en menor cantidad, ¿no? Entonces esto siempre debe ser personalizado y adaptado a las necesidades de cada adulto mayor y no solamente en esta etapa de la vida, sino en todas las demás.